¿Alguien me escucha? Sí. Sí, te escuchas, sí. Por casualidad se está grabando, sí, ¿verdad? Sí, sí, Sí se escucha. graba. Se escucha. Gracias. Todo perfecto. Está grabando. Ay, gracias. Bueno, Comencemos nada. por el tiempo. Ya. Bueno, tengan todos muy buenos días, doctor y compañeros. Nosotros ya vamos a hablar acerca de la apendicitis aguda y el plastroma apenicular. Los integrantes de este grupo son Karen Marroquín, Karen Rodríguez, Alison Cerón, Fernando Alvarado y mi persona, Mariana Mejía. ¿Puedes darle, por favor? Bueno, antes de iniciar con el tema en sí, vamos a hablar un poco de anatomía. El apéndice es un tubo cilíndrico y estrecho que forma parte del ciego. Se menciona que el punto de unión al ciego coincide con lo que es la tenia libre visible que lleva a la base del apéndice directamente. En los adultos, la longitud promedio del apéndice es de 6 a 9 centímetros. Sin embargo, puede tener una longitud variable que va desde menos 1 centímetro hasta más de 30 centímetros. Se dice también que el apéndice tiene lo que es tejido linfoide en su pared y que está unido junto con el ilion terminal por medio del mesoapéndice. El mesoapéndice contiene lo que son los vasos apendiculares. Tiene la arteria apendicular, la cual es originada de la arteria iliocólica y esta precede de la arteria mesentérica superior. Tenemos lo que es la vena apendicular y sus vasos linfáticos. El apéndice se encuentra en lo que es la fosa ilíaca derecha y se dice que la posición más común del apéndice es la retrocecal. Sin embargo, el apéndice puede tener otras posiciones, las cuales pueden ser la pélvica, la subcecal, la retroilial, la preilial, entre otras. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Ahora hablando un poco de la fisiología, tenemos que durante muchos años se consideró al apéndice como un órgano de vestigio sin ninguna función reconocida. Sin embargo, en el libro de Schwartz, que es de cirugía, menciona que ahora se sabe que el apéndice es un órgano inmunitario que ayuda en lo que es la secreción activa de las inmunoglobulinas. Menciona que la inmunoglobulina que se secreta frecuentemente es la inmunoglobulina A. Siguiente, por favor. Ya para entrar en lo que es el tema en sí, tenemos que la definición de la apendicitis, según las guías clínicas de la cirugía general del MinSal, tiene que la apendicitis es un proceso inflamatorio súbito del apéndice vermiforme o cecal como consecuencia de la obstrucción de su luz. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la etiología, algunos libros mencionan que no se ha dilucidado del todo cuáles son las causas. Sin embargo, se puede decir que se propone la idea de que el factor principal etiológico, como lo mencionaba en la definición, es la obstrucción de su luz. Y esto puede ser a consecuencia de una hiperplasia linfoide, la cual sabemos que es el aumento del número de la cantidad es el aumento de la cantidad de las células. En este caso serían los linfocitos. Tenemos luego lo que son los fecalitos, que estas son como unas concreciones de los materiales de las heces, es decir, que son como unas heces duras que se causan más que todo por una ingesta deficiente de lo que es la fibra en la dieta
y también tenemos lo que son los cuerpos extraños. Entre estos podemos encontrar algunas semillas de algunas frutas y de algunos vegetales, también algunos parásitos. Entonces, como les mencionaba, estas consecuencias, estas causas lo que van a provocar es una obstrucción apendicular y esa obstrucción apendicular va a llegar a una apendicitis aguda. Siguiente. Bien, ahora vamos a seguir con la fisiopatología. La apendicitis aguda, por lo general, se da por obstrucción luminal. Esto ocurre cuando se da una obstrucción en la luz proximal del apéndice. Luego que se da esto, se da un aumento de la presión de la porción distal del apéndice. Y con esto llegamos a la distensión del apéndice. A que se distiende el apéndice contribuye la secreción de moco, la secreción de gas por parte de las bacterias que se alojan normalmente en el apéndice, y lo que ocasiona esta distensión es que va a estimular las terminaciones nerviosas de las fibras aferentes viscerales y así va a provocar lo que es el dolor abdominal. Este dolor abdominal por lo general es de tipo difuso, de tipo sordo y vago. Luego llegamos a lo que es la alteración del drenaje venoso. Pero ¿cómo se da esto? Pues el flujo sanguíneo se ve afectado, porque conforme se va distendiendo más y más el apéndice, se va afectando lo que es el drenaje venoso y luego se da una oclusión en lo que son las vénulas y los capilares y llegamos a afectar el drenaje venoso. Luego, de la misma manera, conforme va avanzando el cuadro, llegamos a la afectación del riego sanguíneo por parte de las arterias y llegamos a lo que es la isquemia. Luego de esto, llegamos a un cuadro indeseable que es la perforación, porque conforme se va debilitando el órgano, la pared del órgano, podemos llegar a la perforación. Siguiente, por favor. Para esto también es muy importante conocer la fase de la apendicitis aguda. La primera de estas es la apendicitis catarral, que es aquí donde inicia el cuadro clínico de la apendicitis aguda. En esto comienza a darse lo que es una distensión del apéndice, como podemos observar, es la número 1 de la imagen. Tenemos una imagen de un apéndice normal y si podemos observar en la imagen número 1, comienza a distenderse y comienza a provocarse ese dolor por la distensión del apéndice. Luego llegamos a la fase 2, que es la fase de la apendicitis flegmonosa o supurada. En esta fase ya se ve involucrado lo que es la afectación a nivel del drenaje venoso, del drenaje linfático y sigue lo que es la distensión del apéndice. Conforme vamos progresando, llega a lo que es la afectación del drenaje del riego sanguíneo por parte de las arterias y caemos en lo que es una gangrena debido a la pérdida de riego sanguíneo en el órgano. Se va debilitando y luego llegamos a la fase 4, que es una apendicitis perforada. La apendicitis perforada es bastante peligrosa y puede provocarnos una peritonitis, porque como sabemos, la cavidad peritoneal es una cavidad estéril y si se sale todo lo que está, por decirlo así, dentro del apéndice, puede provocarnos una peritonitis. Y esto es muy importante porque, y a la vez hay que ser bastante cuidadoso porque muchas veces, si se dan cuenta en la imagen número 4, el apéndice casi llega a adoptar nuevamente su forma normal. Y como si recuerdan, se los expliqué de que los síntomas, el dolor, aparece más que todo por la distensión. Entonces, los síntomas suelen desaparecer en esta fase de la apendicitis. Siguiente, por favor.
Ahora llegamos a lo que son las manifestaciones clínicas. La manifestación clínica, por lo general, más común es el dolor abdominal. En el 95% de los pacientes se da lo que es un dolor abdominal. Y este cuadro lo pueden encontrar en el libro de Harrison y dice que el dolor abdominal por lo general se va a dar entre un periodo de 1 a 24 horas, solamente eso menciona, pero el libro de Schwartz y Savison me parece es más específico, son libros de cirugía y dicen de que se va a dar este dolor en un periodo de aproximadamente de 4 a 6 horas. Este dolor abdominal suele cursar por dos fases, la fase visceral y una fase somática. La fase visceral hace referencia más que todo a lo que es un dolor de tipo difuso y la fase somática ya es un dolor más localizado. El dolor abdominal por lo general puede irradiarse a diferentes regiones, por decirlo así, y esto va a depender de acuerdo a la localización en que se encuentre el apéndice. Porque, por ejemplo, si tenemos un apéndice retrocecal, que es lo más común, vamos a tener un dolor en el cuadrante inferior derecho y en la espalda. Pero si tenemos un apéndice en localización pélvica, vamos a obtener un dolor de tipo suprapúbico. Y si tenemos un apéndice, por ejemplo, retroilial, en los hombres se va a dar un dolor testicular debido a la irritación que se da en la arteria espermática y en los uréteres. También suele presentarse anorexia en el 70% de los pacientes, también el estreñimiento. Este dice que por lo general aparece antes del dolor abdominal. La diarrea, que por lo general se da en los niños, la fiebre, que también suele aparecer, y la migración del dolor al cuadrante inferior derecho, que esto es cuando ya el cuadro está un poco más avanzado y comienza a presentar la fase somática o localizada del dolor. Las náuseas y los vómitos, los vómitos se dan en el 75% de los pacientes, y dice que por lo general el cuadro de una apendicitis comienza con una anorexia, luego viene el dolor abdominal, luego los vómitos y así sucesivamente. Si antes del dolor abdominal se da el vómito, por ejemplo, ya nos hace sospechar de que no estamos ante un cuadro de apendicitis. Buenos días, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de los signos. ¿Me escuchan? Sí. Voy a continuar hablando acerca de los signos. Es muy importante los signos porque eso nos ayudan a un diagnóstico más certero. Existen muchos diagnósticos que son utilizados, muchos signos, perdón, que son utilizados, pero no es necesario realizarlos todos, ya que el objetivo de ellos es causar al paciente dolor y no es necesario hacerlo tantas veces. Es suficiente usar 2 o 3 signos para el diagnóstico. Entre los signos tenemos el signo de Robson, que se hace una palpación en el cuadrante inferior izquierdo y el dolor va a ser contralateral, es decir, en el cuadrante inferior derecho. Luego tenemos el signo del obturador, en el cual se le va a pedir al paciente que flexione el miembro inferior derecho y este va a causar dolor. Luego tenemos el signo del iliosoas, en el cual se le va a pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral izquierdo y se va a realizar una flexión y una extensión del miembro inferior derecho. Y también se va a presentar dolor. Luego tenemos el punto de McBurney, en el cual el médico va a realizar una línea imaginaria que va desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior derecha, en el cual se va a dividir en tres
tercios, el tercio interno, el medio y el externo. Para ubicar el apéndice, la vamos a encontrar entre medio del tercio medio y el tercio externo. Se va a hacer una compresión y el paciente va a presentar dolor. Luego tenemos la escala de Alvarado, que es importante para el diagnóstico de apendicitis, en el cual se divide en los síntomas, que es la migración del dolor, como mi compañera ya se los explicó. Principalmente el dolor va a comenzar en lo que es el epigastro y luego se va a irradiar a la fosa ilíaca derecha. Luego tenemos la anorexia, que el paciente va a tener una pérdida del apetito después del dolor, las náuseas y vómito. Luego están los signos, que es la hipersensibilidad del cuadrante inferior derecho, en el cual el paciente va a presentar dolor al realizar cualquiera de los signos anteriores. Luego el signo del rebote o el signo de Bloomberg, en el cual es muy parecido al punto de McBurney, a diferencia que este va a presentar dolor al realizar una descompresión. Luego va a haber temperatura elevada. En los valores de laboratorio vamos a encontrar una leucocitosis, que es un aumento de los leucocitos arriba de 10.000 por milímetro cúbico. Luego va a haber un cambio a la izquierda en la cuenta leucocitaria, que es un aumento de los neutrófilos por arriba del porcentaje normal. Luego tenemos las complicaciones, en las cuales es muy importante la evolución de la apendicitis. Una pregunta, regresemos atrás, por favor. ¿Sí? Ya que tenemos la escala de Alvarado, ¿cómo podemos interpretar esa escala de Alvarado? Sí, lo olvidé, perdón. El puntaje es de 0 a 4, una posible apendicitis, pero es muy baja. De 5 a 7 es una posibilidad media y de 8 a 10 es una posibilidad muy alta de apendicitis. En realidad, bueno, tengo entendido de que el puntaje va de 0 a 4 puntos. No sé, los más expertos son los cirujanos y el otro año ustedes lo van a conocer mejor, pero hasta donde yo me acordaba, un riesgo de apendicitis sumamente bajo, casi nulo, es de 0 a 4 puntos. Una posible apendicitis es de 5 a 6 puntos, una probable apendicitis de 7 a 8 puntos y una apendicitis confirmada es de 9 a 10 puntos. Si ustedes se fijan en la escala de Alvarado que ustedes tienen en este momento, la escala de Alvarado es casi el gran porcentaje, digámoslo así, clínico. Migración del dolor, si el dolor es de la zona del mesogastrio y ha sido irradiado o sea siendo localizado posteriormente al cuadrante inferior derecho, anorexia, náusea, vómitos, no habla de diarrea, en este caso no habla de diarrea, habla de temperatura. O sea, si ustedes observan, tenemos, se habla sobre el signo de hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho o el signo de McBurney. Algunos hablan del signo de Bloomberg, positivo. O sea, si ustedes observan, de todos los puntajes, tenemos 6 puntos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, son netamente clínicos. O sea, no van a andar perdidos, solo es de examinar al paciente y ustedes van a tener 7 puntos. O sea, con 7 puntos, ustedes pueden hacer un probable diagnóstico. Si ustedes tienen los 7 puntos que cumple, migración del dolor, anorexia, náusea, vómitos, hipersensibilidad, signo de rebote, temperatura elevada, que un termómetro no sobrepasa más del $1 cuando ustedes lo compran en la farmacia, o sea, tienen 7 puntos. Si la traducimos la escala de Alvarado, tenemos 7 puntos y eso nos indica que es una probable apendicitis. Si ustedes quieren sellar el diagnóstico, tendrían que hacer un hemograma. Sencillamente, un hemograma para comenzar. Y ahí ustedes podrían tener leucocitosis con neutrofilia y ya se suman, si hay leucocitosis marcada, pues ya son 2 puntos y una neutrofilia ya tenemos prácticamente 1 punto, completamos los 10 puntos y la sospecha de apendicitis es casi 100%. Ahora, no se les olvide que pueden existir diagnósticos diferenciales de apendicitis. A ver, Alison, regáleme diagnósticos diferenciales de apendicitis. Que usted diga,
Puedo pensar que es apendicitis, pero también puedo sospechar que son otras cosas aparte de apendicitis. Sí. Gastroenteritis. Solo que la gastroenteritis casi siempre no va a ser un dolor tan localizado en esa zona. O sea, la gastroenteritis casi siempre va a ser un dolor. Si ustedes han tenido diarrea, va a ser bien neto o sea, bien raro realmente que un dolor sea solo en el cuadrante inferior derecho o solo en la fosa ilíaca derecha. El dolor de una gastroenteritis casi siempre va a ser difuso, pero sí puede existir esa situación. Pero ¿cuáles podrían ser sus diagnósticos diferenciales? No me recuerdo. ¿Alguien por ahí? La enfermedad de Crohn. Podría ser. ¿Qué más? Los quistes ováricos. En una Quistes mujer puede tener ováricos. embarazo ectópico también. Embarazo ectópico. De repente viene el cirujano, pasa el paciente a sala, la escala de Alvarado le daba un puntaje sumamente alto y ¡pum! Adentro de sala, llamen al ginecólogo porque tenemos un embarazo ectópico, porque tenemos un quiste retorcido de ovario. ¿Qué más? Infección en vías urinarias. Podría ser también infección de vías urinarias. ¿Qué más? Nefrolitiasis. No. Quiero ver, Daniela dio la sección A, si no me equivoco, Daniela fue la que dio, el grupo de Daniela fue la que dio ese tema, pero nefrolitiasis, ¿qué sintomatología le va a la nefrolitiasis? ¿Un cólico renal? Un cólico renal. Ok, ¿qué más? Dolor pélvico intermenstrual. Podría ser, Una podría ser. obstrucción intestinal. ¿Una qué? Obstrucción intestinal. Puede ser también una obstrucción intestinal, como por ejemplo el que puede dar una obstrucción intestinal. Diverticulitis. tal vez. Diverticulitis, el vólvulo que puede dar la obstrucción intestinal puede dar ese dolor. Escasamente pueden existir también dolores que nos pueden engañar, como por ejemplo el de la pancreatitis, hematomas por el vaina del recto. Recuerden que ahí pasa el recto. Entonces, el recto abdominal, un trauma, un hematoma en la vaina del recto puede generarlo. También la adenitis mesentérica está descrita. La gastroenteritis sí, no lo vamos a negar. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué bien clásico en la mujer? Que uno tiene que tener un gran cuidado. Una ruptura del folículo ovárico. Casi siempre eso, quistes en ovarios, pero especialmente ruptura del folículo ovárico. Nos ha sucedido que, por ejemplo, algunas veces nosotros en el hospital viene el cirujano y evalúan. Y entramos con esa duda. Por ahí se hace el uso de la ultrasonografía como coadyuvante para el diagnóstico y el radiólogo encuentra una ruptura del folículo ovárico y no es nada, no es una apendicitis. Algunas veces también tienen que ponerle mucha atención. Las cetoacidosis diabéticas pueden generar, aparte de una pancreatitis que pueden generar también dolor en esa región. Las neuralgias posherpéticas también pueden generar dolor en esa región. Levanten en la camisa al paciente, pregúntenle si han tenido herpes, visualicen la zona, especialmente en ancianos, porque algunas veces, aunque es bien raro que hayan apendicitis en ancianos, más en adolescentes o adultos jóvenes, y de repente ustedes le miran las lesiones costrosas posterior por una lesión herpética. Entonces, levanten su camisa. ¿Qué otra enfermedad? Que es una condición médica, pero que nos puede generar una apendicitis, que nos puede generar una sospecha, una duda entre apendicitis o no. Enfermedad inflamatoria pélvica. Sí, las EPI pueden ser. Yo estaba leyendo que la neumonía también. Sí, las neumonías se consideran por el dolor irradiado, especialmente cuando es una neumonía de la región basal derecha. Las porfirias pueden también dar esa misma situación de que nos pueden confundir con una apendicitis. ¿Y qué es una porfiria? No sé. A ver, ¿alguien? Bueno, para
que avancen y lo van a leer por si se me ocurre preguntarles en el examen. Ok. Ok, sigamos, por favor. Luego tenemos las complicaciones en las cuales es importante la evolución del apéndice. Como mi compañera ya les explicó las fases, ahí se encontraba la apendicitis perforada. Lo que va a ocurrir en esta es que al perforarse va a vertir todo su contenido infeccioso dentro de la cavidad peritoneal, lo que va a conllevar a la siguiente complicación, que es la peritonitis generalizada, en la cual va a haber una infección total del peritoneo y va a haber un dolor muy intenso. Luego tenemos el plastrón apendicular, que mi compañero se los va a explicar más adelante, pero es importante saber que es una masa infecciosa ocasionada por la apéndice perforada. Luego tenemos el absceso apendicular, que es muy parecida al plastrón apendicular, con la diferencia que este se va a acompañar de contenido purulento. Luego tenemos la pileflebitis, que esta es una complicación de la vena porta o de una de sus ramas, en las cuales por la inflamación intraabdominal puede haber una obstrucción, una trombosis en ese caso, y puede llegar incluso a un shock séptico. Luego tenemos la sepsis, que esta se da como resultado de la infección. Va a haber una inflamación generalizada, lo que también puede llevar a un shock séptico e incluso la muerte. Luego tenemos la epidemiología. Esta patología es la urgencia quirúrgica más frecuente. Tiene una morbilidad de 10 de cada 10.000 pacientes, una mortalidad de 1 por cada 100.000 pacientes, y este es más frecuente en hombres que en mujeres, con un porcentaje de un 9% en hombres y un 7% en mujeres. Esta patología se puede dar en cualquier etapa de la vida, sin embargo es mucho más predominante entre la segunda y la tercera década de vida. Bueno, yo les hablaré sobre el diagnóstico de apendicitis aguda. Los pacientes con apendicitis aguda suelen referir dolor abdominal difuso, habitualmente periumbilical. Son frecuentes la anorexia y las náuseas con o sin vómitos. También se registran diarrea o estreñimiento. A medida que la afección progresa y que la punta apendicular se inflama con la consiguiente irritación peritoneal, el dolor se concentra en su localización clásica, es decir, en el cuadrante inferior derecho. Este fenómeno continúa siendo el indicador más fiable de la apendicitis y sirve para elevar el índice de sospecha. En exploración física, es característico que el paciente con apendicitis aguda presente un aspecto enfermo. A menudo se mantienen inmóviles por la presencia de peritonitis localizada, lo que hace que cualquier movimiento sea doloroso. También son comunes la taquicardia y la deshidratación leve en grados variables. La fiebre es frecuente y oscila entre elevaciones de temperatura poco significativas, menores de 38.5, y aumentos más importantes de temperatura, dependiendo de la evolución de la enfermedad y de la resistencia a la respuesta inflamatoria. La ausencia de la fiebre no descarta el diagnóstico de apendicitis. Y en las mujeres, la exploración de la pelvis es importante para descartar la enfermedad pélvica. Siguiente. En las pruebas de laboratorio, estas pruebas se deben interpretar con mucha precaución en caso de sospecha de apendicitis y se deben emplear como un apoyo al cuadro clínico.
más que para corroborar o descartar el diagnóstico de apendicitis. La leucocitosis, a menudo con desviación a la izquierda, que es un predominio de neutrófilos, está presente en el 90% de los casos. En el examen también se debe indicar un examen general de orina para descartar enfermedades genitourinarias que pueden simular apendicitis aguda. Y a toda mujer en edad fértil debe solicitarse una prueba de embarazo. Siguiente. Ahora están las pruebas de imagen. Hay diversos estudios radiológicos que se pueden emplear para el diagnóstico de apendicitis. Están las radiografías simples, que esas se obtienen a menudo en el servicio de urgencia para evaluar el dolor abdominal agudo, pero rara vez son de utilidad, ya que carecen de sensibilidad y especificidad y no se ordenan de manera sistemática, a menos que el médico sospeche sobre otras enfermedades como la obstrucción intestinal, la perforación visceral o litiasis urinaria. Luego está la ecografía. Su máxima utilidad parece centrarse en la evolución de pacientes pediátricos y en mujeres gestantes en las que la exposición a radiación asociada a la TC, a la tomografía computarizada, es inapropiada. Para realizar esta técnica se aplica la sonda ecográfica en la zona del dolor, en el cuadrante inferior derecho, y utilizando compresión gradual para comprimir el intestino circundante normal y disminuir la interferencia de gases intestinales suprayacentes. Para esta técnica se ha referido una sensibilidad del 78 al 83% y una especificidad del 83 al 93%. Y aunque esta técnica tiene la ventaja de evitar la radiación ionizante, el resultado depende de la persona que la realiza. Siguiente. Bueno, retrocede, por favor. Está la resonancia magnética. Esta técnica se reserva para las pacientes embarazadas y se realiza sin agentes de contraste. La técnica presenta excelente resolución y precisión diagnóstica para la apendicitis. Los criterios para el diagnóstico de esta prueba comprenden aumento del diámetro apendicular mayor de 7 milímetros, engrosamiento mayor de 2 milímetros y presencia de inflamación. Para la resonancia magnética se ha referido sensibilidad del 100%, especificidad del 98% y valor predictivo positivo del 98% y negativo del 100%, y tiene resultados altamente reproducibles. Los inconvenientes asociados al uso de esta técnica es que el coste es elevado, los artefactos de movimiento, y tiene una mayor dificultad para la interpretación de personas que no son radiólogos y que tienen poca experiencia en utilización, y también que hay una disponibilidad limitada. Siguiente. Y está la tomografía computarizada. Esta es la prueba de imagen más común en el diagnóstico de apendicitis y es muy eficaz y precisa. Esta técnica exhibe una sensibilidad del 99 al 100%, una especificidad del 91 al 99%, valor predictivo positivo del 92 al 98% y un valor predictivo negativo del 95 al 100%. El diagnóstico de apendicitis por tomografía computarizada se basa en la observación de un apéndice inflamado y engrosado. Habitualmente el apéndice presenta un diámetro superior a 7 milímetros y con una pared inflamada y engrosada y con un realce mural. El líquido o el gas periapendicular son altamente indicativos de apendicitis y perforación, y en caso de que el apéndice no se visualice,
la ausencia de hallazgos inflamatorios da como resultado una ausencia de apendicitis. Y como se puede ver en la imagen, es una proyección frontal de un paciente en la que se puede observar un realce en la pared del apéndice y se ve inflamación del tejido periapendicular y un poco de líquido libre. Siguiente. Y en el pronóstico se dice que la tasa de mortalidad en la apendicitis aguda con rotura de casi tiene una rotura de casi 1%, pero en personas de edad avanzada es alrededor de 5%. Los principales factores de la mortalidad son la posible ocurrencia de rotura antes del tratamiento quirúrgico y la edad avanzada. Por lo general, la muerte se atribuye a septicemia no controlada, como peritonitis o una obstrucción intraabdominal. En las tasas de morbilidad son similares a la mortalidad y se incrementan de manera significativa por rotura del apéndice y en menor grado por la edad avanzada. En el libro de Schwartz mencionaba que en un informe se notificaron complicaciones en 3% de los pacientes con apendicitis no perforada y en un 47% se presentaron pacientes con apendicitis con perforación. Siguiente. Y en la prevención se dice que no existe ninguna prevención, pero existen formas de disminuir las posibilidades y una de ellas es llevando una dieta rica en fibra, la cual ayuda a evitar el estreñimiento. También se dice de que se puede recomendar la ingesta de verduras, frutas y avena para tener un buen funcionamiento. Y para poder lograr un diagnóstico y tratamiento oportuno, se debe educar a la población a que en caso de dolor abdominal y persistente, evite automedicarse y acuda lo más pronto posible a un establecimiento de salud. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que ya vimos, ¿verdad? Algunas enfermedades que simulan apendicitis, o sea, diagnósticos diferenciales. Además de los que hablamos, está la enfermedad de Crohn, la colecistitis, la diverticulitis, el embarazo ectópico, principalmente el embarazo tubario, la endometriosis, gastroenteritis, la colitis, úlcera gástrica, duodenal, hepatitis, enfermedad renal, el absceso hepático, la diverticulitis de Meckel, que es la malformación congénita más común del tubo digestivo, y la adenitis mesentérica, que esa principalmente se confunde con apendicitis en adolescentes y niños. Y una de las más comunes que es la infección de vías urinarias, que ya les hablamos. Pasale. Ahora, apendicitis en poblaciones especiales. En el embarazo, la apendicitis es la urgencia no obstétrica más común que se presenta en este periodo de gestación. El diagnóstico de esta se vuelve complicado debido a que algunos de los síntomas iniciales, como lo son las náuseas y el vómito, también se presentan en el desarrollo del embarazo normal y por eso es que se vuelve complicado. La exploración física de la paciente gestante también es difícil y se ve alterada por el efecto del útero grávido que que induce un desplazamiento del apéndice hacia un plano más cefálico dentro de la cavidad abdominal. Por otra parte, también los indicadores tanto bioquímicos como de laboratorio utilizados para el diagnóstico de apendicitis también se puede generar cierta confusión porque en el embarazo pueden haber ciertas elevaciones de la proteína C reactiva, también elevaciones de los leucocitos, o sea, la leucocitosis, que sería fisiológica y completamente normal en las personas embarazadas, las mujeres embarazadas. En ancianos, otra población en riesgo, aunque no se presenta de manera muy frecuente, pues, pero cuando se presenta lo hace de manera muy grave, porque el diagnóstico a menudo se realiza de manera muy tardía y la enfermedad ya está bastante avanzada. Por lo tanto, se presenta una incidencia
alta incidencia de perforación apendicular en un 40 o 80% de los casos aproximadamente. Las razones del diagnóstico tardío podría ser un curso atípico de la enfermedad. Este paciente no va a presentar, por ejemplo, la fiebre o el dolor característico. La leucocitosis tampoco puede presentar. Otra razón es la reducción de la sensibilidad al dolor, que en pacientes de edad avanzada se presenta eso también, y dificultades para la comunicación. Otra población especial serían los inmunodeprimidos. Y la clave en la evaluación de estos pacientes es el mantenimiento de un alto índice de sospecha, debido a que estos pacientes no pueden generar una respuesta inmunitaria competente, y por lo tanto en ellos es frecuente que no se presente ni la fiebre ni la leucocitosis, que son característicos. Pásala. Y por último, el plastrón apendicular. Normalmente una apendicitis complicada se perfora y se produce una peritonitis en la mayoría de los casos de apendicitis perforada. Pero en algunos casos, el exudado fibrinoso que se produce por la misma perforación de la apéndice determina la adherencia protectora de algunas de las vísceras cercanas, como las principales son las asas intestinales, yeyuno y león, y también el epiplón o aumento mayor, son las que como que protegen a la apéndice en este proceso. Y este es justamente el significado del plastrón apendicular. Es una variante de la evolución de la apendicitis aguda, en la cual el apéndice se cubre o protege con tejidos vecinos, formando una masa que bloquea el proceso infeccioso. Y de esta manera, pues, no se disemina, no llega a producirse la peritonitis, al menos de manera aguda, de manera inmediata. También esto se produce, bueno, luego de una apendicitis aguda de un 2 a un 10% de los casos, es bastante raro, y es originado por diferentes motivos, los cuales podría ser el diagnóstico erróneo, la consulta tardía y también retraso en el tratamiento quirúrgico. A la hora del diagnóstico, el plastrón apendicular en el examen físico, este se va a complementar con una historia compatible de apendicitis o de síntomas de apendicitis. También se va a complementar con un efecto de masa en el hemiabdomen inferior y con varios días de evolución. El tratamiento del plastrón apendicular es quirúrgico, al igual que la apendicitis, aunque también se habla de ciertos tratamientos conservadores con antibiótico terapia. Y, pásala. Y eso sería todo, esa es la bibliografía. Gracias por su atención. Ok, perfecto. Bueno, dudas, preguntas de parte de los compañeros. ¿Nada? ¿Nadie va a hacer preguntas? ¿Nadie? En una ultrasonografía, ¿cuáles son los hallazgos clínicos que ustedes van a encontrar entonces para diagnóstico de apendicitis, o que el radiólogo les va a decir que esto es una apendicitis? Bueno, los hallazgos radiográficos, los hallazgos ultrasonográficos, mejor dicho, que va a encontrar el radiólogo en una apendicitis. ¿Nadie me contesta? No, realmente no sé. Yo no sé. No, yo no estoy segura tampoco.
Vayan a buscarlos. Van a encontrar diferentes hallazgos, como por ejemplo los que ustedes hablaron parecidos a los del TAC. Van a encontrar una estructura tubular, el cual tiene su estructura final eh, cerrada, digámoslo así, es una estructura tubular ciega, en la cual no, va a ser no compresible, va a medir más de 6 milímetros, como lo hablaron ahí. Van a encontrar probablemente edema de la pared. Estructura no compresible quiere decir de que ustedes van a encontrar el apéndice, la estructura tubular, y cuando el médico radiólogo haga la compresión sobre la pared abdominal queriendo aplastar, digámoslo así, el apéndice, por el estado inflamatorio que presenta el apéndice, no se va a poder compresionar. Y también cuando ustedes utilizan una, ¿cómo se llama? Un Doppler, que es una herramienta que utiliza el radiólogo, va a encontrar un efecto, un signo que se le llama el anillo de fuego, porque está aumentada la vascularidad y eso quiere decir de que realza el flujo sanguíneo a través de esa región. Asimismo, van a encontrar líquido alrededor de la estructura apendicular. Ok, y hay otros signos más, vayan a buscarlos. ¿Qué bacterias están asociadas a la perforación intestinal por una apendicitis? Los enterococos, podría ser la Escherichia coli también. ¿Qué más? La pseudomonas. El Pseudomonas. Podría ser. bacteroide frágil. También la Bacteroides fragilis. El bacteroide sí, el Escherichia coli sí, ¿qué más? Klebsiella también. Difícilmente, pero sí se puede dar. Hay reportes, el Fusobacterium especialmente se puede dar. Ahora bien, entonces al final de cuentas regálenme cuatro causas de apendicitis que pueden ocasionar la apendicitis. La primera sería hiperplasia linfoide. Ujú, Los fecalitos también. ujú. Los cuerpos extraños, que en este caso serían las semillas de alguna fruta o algún vegetal. ¿Qué parásito está asociado para apendicitis? Si no me equivoco, la Ascaris, Ujú, el Entamoeba histolítica. ujú. La ascaris, hasta hay reportes de que los cirujanos cuando han abierto el apéndice encuentran ascaris. ¿Qué más? Creo que también Giardia lambia. No estoy segura. A ver, ¿cuáles son las posiciones del apéndice? La más común posiciones del es apéndice. la retrocecal. Ujú, Las pero ¿cuántas otras, posiciones existen? quiero ver, existe la pélvica, la subcecal, Ujú. la retrocólica, preilial y la retroilial, si no me equivoco. Casi me repitió dos, si no me equivoco. No podemos retroceder el video. Tengo entendido que está la retrocecal, está la posilial, está la paracecal, está la subcecal, la pélvica, o algunos términos la llaman intrapélvica, y está la preilial y la posilial. Son 6. Ahora bien, vamos a ver. La más frecuente es la retrocecal, como ustedes lo vieron. Bueno, ¿algo más? ¿No hay más preguntas? Ok, perfecto. Entonces terminamos. Nos vemos el día de mañana con nosotros seminarios. El día viernes la compañera Daniela van a dar los 2 horas de seminario con respecto a ictericia de directa e indirecta. Y la mía ya vamos a valorar si es el jueves en la tarde o es el viernes en la tarde, dependiendo sus horarios de cómo estén aunque jueves tengo entendido que tienen patología, entonces podría ser viernes en la tarde la mía. Ya vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el día de mañana. Por favor, no se les olvide hacer sus videos, subirlos a la página de fisiología de Unicaes de YouTube, y posteriormente yo le tengo que subir a Moodle. Ok, bueno, nos vemos el día de mañana. Gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.